En el funeral de mi hijo, su esposa me echó de mi propia casa. Soy Thomas Mitchell. Lo que sucedió después lo cambió todo. Imagínate esto. Tu hijo acaba de morir. Estás de luto y tu nuera te mira a los ojos y te dice, deja de llorar. Haz las maletas y vete de mi casa ahora mismo. Me llamó una carga inútil delante de todos en el funeral de mi hijo. Pero esto es lo que Victoria no sabía. La casa de la que me estaba echando la construí en 1987. El dinero que creía heredar. $80,000 que siempre fueron míos. Durante 8 años, vivió de mi generosidad mientras me trataba como a un ser querido. En lugar de discutir, simplemente me marché. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa. Si eres nuevo aquí, suscríbete. Comparto historias sobre cómo plantar cara a la falta de respeto. Y créeme, querrás ver cómo termina esto. Porque lo que Victoria descubrió 3 días después nos enseñó a ambos que las suposiciones pueden costarte todo. Permítanme empezar desde el principio. Las señales estaban ahí desde el principio. Simplemente decidí ignorarlas. Cuando mi hijo David murió en ese accidente de coche hace 2 meses, Victoria se hizo cargo de inmediato. No te preocupes por los preparativos, Tom, dijo. Yo me encargo de todo. Lo que realmente quería decir era que no te entrometieras. En la funeraria, ella tomaba todas las decisiones. El ataúd, las flores, incluso la música. Cuando sugerí la canción favorita de David, la que solíamos tocar cuando construimos esta casa juntos en 1987, me interrumpió. Es demasiado deprimente, dijo Victoria. Necesitamos algo más inspirador. La vi dominar la sala con su vestido negro de $300, dirigiendo a todos, como si fuera la directora de una obra trágica. ¿Y yo? Estaba sentado con mi viejo traje gris, el que había llevado al funeral de mi esposa 2 años antes, sintiéndome invisible. La segunda señal llegó durante la recepción en nuestra casa. Técnicamente mi casa, aunque Victoria la había tratado como suya desde la muerte de David, me llevó aparte a la cocina. Tom, tenemos que hablar de tu situación. ¿En mi situación? Ahora dependes económicamente de nosotros. David te apoyaba y sin él, se encogió de hombros. No puedo soportar esa carga. Esa palabra me impactó más de lo esperado. He sido más que generosa al dejarte quedarte aquí, continuó. Pero esta casa ahora es mía. Todo es mío. David me lo dejó todo. Asentí lentamente. Victoria interpretó ese gesto como una derrota. Lo que no vio fue un cálculo. No tenía ni idea de que David nunca había sido dueño de esta casa. Vivía aquí, sí. Creció aquí, sin duda, pero ¿era dueño? Nunca. Tampoco sabía del archivador en el sótano. 4 cajones con registros financieros meticulosamente organizados que se remontaban a 40 años atrás. El contador y yo nunca tirábamos nada. Lo más importante es que ella no sabía nada del fideicomiso. Pero me estoy adelantando. Los invitados al funeral vieron lo que Victoria quería que vieran. Una exitosa agente inmobiliaria que tomaba las riendas durante una crisis familiar y un anciano incapaz de manejar sus propios asuntos. La vieron estrechar manos y aceptar las condolencias como si ahora fuera la cabeza de familia. Mientras tanto, me senté tranquilamente en el viejo sillón reclinable de David, el que le había comprado para su 16º cumpleaños, y la escuché describirme como el suegro dependiente. A Tom le cuesta adaptarse. La oí decirle a nuestra vecina Helen Davis, «El pobre no entiende de finanzas». David se encargó de todo. Helen me miró con compasión. Me conocía desde hacía 37 años, desde el día en que inicié la construcción de este terreno. Pero incluso ella parecía creer la versión de Victoria de la realidad. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. La gente ve lo que espera ver. Victoria esperaba ver a un viudo afligido que no podía valerse por sí mismo. Así que eso fue lo que vio. El viejo Honda Civic que conducía en lugar de algo llamativo. La ropa sencilla que usaba en lugar de trajes caros. La forma discreta en que manejaba mi dolor en lugar de alardear de él. Ella confundía humildad con impotencia, silencio con debilidad, generosidad con desesperación. Fue un error comprensible. Había pasado 2 años desde la muerte de mi esposa, Margaret, viviendo con sencillez. No necesitas juguetes caros ni símbolos de estatus cuando estás aprendiendo a vivir solo. David lo entendía. Respetaba mi decisión de reducir mi estilo de vida. Pero Victoria medía su valor por la apariencia,
por el volumen, por quién controlaba la conversación. Estaba a punto de aprender que la persona más peligrosa en cualquier habitación es la que no necesita demostrar nada. Cuando se marcharon los últimos invitados, ese martes por la noche, Victoria me acorraló junto a la puerta. Lo decía en serio, Tom. Este arreglo ya no funciona. Miré la sala que había pintado 3 veces a lo largo de décadas, los suelos de madera que había instalado a mano, la moldura de corona que medí y corté con David cuando tenía 12 años. Entiendo, dije en voz baja, pero Victoria no tenía ni idea de lo que yo entendía, y definitivamente no tenía ni idea de lo que vendría después. El miércoles por la mañana me trajo claridad y café a partes iguales. Me senté a la mesa de la cocina, la que Margaret y yo habíamos comprado en una venta de garaje en 1986, e hice una lista, no de lo que yo perdía, sino de lo que Victoria creía que ganaba. La casa. 225 metros cuadrados de recuerdos en la calle Maple, en los suburbios de Cleveland. Su valor de mercado actual, según la experiencia inmobiliaria de Victoria, era de $420,000. El seguro de vida, la póliza de David a través de su empresa de ingeniería, era de $150,000. Victoria ya había empezado a gastar ese dinero mentalmente, en los muebles, en todo, desde el antiguo aparador de Margaret hasta la colección de libros de ingeniería de David. No era valioso para los demás, pero para mí era inestimable. Mi dignidad. Viendo a Victoria pavonearse como si hubiera heredado un reino, cuando en realidad no había heredado nada. Pero esto es lo que realmente me molestaba. No era el dinero ni la casa, era la goma de borrar. Victoria borraba sistemáticamente todo rastro de la vida que Margaret y yo habíamos construido aquí. Ya había guardado las fotos de Margaret de la repisa. Los dibujos de la infancia de David habían desaparecido del refrigerador. Incluso mis viejos certificados de contador público habían desaparecido de la pared del estudio. Estoy redecorando, explicó cuando le pregunté por las fotos de Margaret. David siempre decía que este lugar necesitaba una renovación. ¿Actualizar? Como si 40 años de recuerdos fueran software obsoleto. Me dio 30 días. 30 días para encontrar otro lugar donde vivir con lo que ella suponía que era la seguridad social y nada más. 30 días para empacar 4 décadas y fingir que nunca había sucedido. Lo más cruel era que lo hacía todo con tanta confianza, con tanta seguridad, de que tenía todas las de ganar. El martes por la tarde me entregó un cronograma impreso. Lo imprimió como si fuera un inquilino al que desalojaran. 15 de noviembre, dijo, señalando la fecha marcada con un círculo rojo. Eso te da tiempo para encontrar una buena residencia, para personas mayores, en un lugar más adecuado para tu situación. Tu situación, ahí estaba esa frase otra vez. Ya he buscado en varios sitios. Continuó sacando folletos como si me hiciera un favor. Hay vacantes en Sunset Manor, solo $800 al mes por un estudio. $800 al mes. Esperaba que me gastara todo mi sueldo de la seguridad social en el alquiler y que de alguna manera sobreviviera sin nada más. ¿Y la comida? Pregunté. Transporte, facturas médicas. Se encogió de hombros. Hay programas para personas en tu situación. Cupones de alimentos, Medicaid. El gobierno cuida de las personas mayores. El gobierno me consideraba un caso de caridad que nunca había aportado nada a la sociedad. Fue entonces cuando me di cuenta de que Victoria no solo quería que me fuera, quería que estuviera agradecida por la oportunidad de irme. Quería que le agradeciera por 30 días en lugar de ninguno, que apreciara su generosidad al no llamar a la policía para que me expulsaran de inmediato, que aceptara que así era como funcionaban las cosas ahora que David se había ido. Pero el miércoles por la mañana, sentada con mi café y mi lista, me di cuenta de algo diferente. Victoria había dado por sentado de forma crucial que David era el dueño de todo lo que ella reclamaba. Llevaba 8 años casada con él. Había vivido en esa casa durante 8 años. Probablemente nunca había visto una escritura, un extracto de la hipoteca, ni ningún documento que acreditara la propiedad de nada. ¿Por qué lo haría? David manejaba las finanzas tal como su madre y yo le habíamos enseñado. El hombre cuida el dinero. Quizás anticuado, pero nos funcionó. Excepto que David nunca se había encargado de mis finanzas. Me había ayudado en casa, sí. Me traía la compra cuando la necesitaba.
Me llevaba a las citas médicas después de la muerte de Margaret, pero el dinero, las inversiones, las propiedades, todo eso siempre fue mío. Victoria vio la amabilidad de David y asumió su dependencia. Vio mi gratitud y asumió su obligación. Vio 2 años de dolor silencioso y asumió la derrota. Si no decía nada, si simplemente hacía las maletas y me marchaba a Sunset Manor como una buena anciana, ¿qué mensaje transmitiría? Que los abusadores ganan, que el volumen supera a la verdad, que si hablas con la suficiente fuerza y confianza, puedes reescribir la historia y robarle la vida a alguien. Ese respeto es opcional cuando se trata de personas mayores. Que mis 40 años de matrimonio con Margaret no significaron nada, que la casa que construimos juntos era solo ladrillo y madera, que el hijo que criamos aquí podía olvidarse tan fácilmente como fotos arrancadas de una repisa. Lo que estaba en juego no era solo económico, era existencial, pero yo tenía algo que Victoria desconocía, algo que lo cambiaría todo. Solo necesitaba encontrar el momento adecuado para usarlo. Y ese momento llegó antes de lo que ella pensaba. El jueves por la mañana, Victoria entró sola en mi casa con la llave de David. Estaba desayunando cuando oí que se abría la puerta. No llamaron, no me dieron los buenos días. Entró como si fuera la dueña del lugar, lo cual en su mente era cierto. «Tom, tenemos que hablar», anunció entrando a la cocina con una carpeta manila bajo el brazo. «¿De qué? ¿De tus finanzas?» Se sentó frente a mí sin que la invitara. «He estado pensando en tu situación y necesito entender exactamente qué te estaba ocultando, David». Tomé un sorbo de café, como los servicios públicos, los impuestos de la propiedad, el seguro. Abrió su carpeta y sacó un bloc de notas escrito a mano por ella. «David nunca me dijo las cantidades exactas, pero necesito saberlas para poder presupuestar bien». «¿Presupuesto para qué?» «Para hacerme cargo de esos pagos, obviamente». Me miró como si fuera lento. «Hasta que te mudes, tendré que cubrir todo lo que David te cubría». Dejé mi taza de café. «¿Y qué crees que cubría David exactamente?» «Todo. La hipoteca, los impuestos, la factura de la luz. Tienes ingresos fijos, Tom. La seguridad social no te alcanza para tanto». «¿Eso te dijo David?» El bolígrafo de Victoria se quedó paralizado. «¿Qué quieres decir? O sea, ¿David te dijo específicamente que él pagaba mis cuentas?» No tenía por qué decírmelo. «Es obvio», señaló la cocina. «¿De qué otra manera podrías vivir aquí? Esta casa vale más de $400,000. ¿Y cómo sabes cuánto vale?» «Soy agente inmobiliario, Tom. Conozco el valor de las propiedades en este barrio, pero nunca has visto la escritura». La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. La expresión de confianza de Victoria se desvaneció por un instante. «No necesito ver la escritura. David heredó esta casa cuando murió tu esposa. ¿Lo hizo? Claro que sí. ¿Quién más lo entendería?» Me levanté lentamente y caminé hacia el fregadero enjuagando mi taza de café con cuidado. «¿Sabes, Victoria? Has hecho muchas suposiciones sobre mis finanzas». «No son suposiciones, son hechos». «¿En serio? ¿Qué otros datos tienes?» Consultó su blog. «David me dijo que nunca aportaste ni un centavo a esta casa». Me di la vuelta. «¿Eso te dijo David?» «Sí». «Interesante, porque construí esta casa en 1987, pagué el terreno al contado, contraté a los contratistas y supervisé cada día la construcción». El rostro de Victoria se tensó. «Eso fue hace 37 años. Las cosas cambian. Algunas cosas, no la propiedad. Mira, Tom, sé que esto es duro para ti. Perder a David, tener que afrontar la realidad de tu situación financiera, pero negarlo no te ayudará». «¿Qué negación? Fingir que no dependes de la caridad familiar». La palabra caridad me cayó como una bofetada. Me sequé las manos con el paño de cocina, tomándome mi tiempo. «Victoria, déjame preguntarte algo. ¿Qué? En 8 años de matrimonio, ¿alguna vez David te enseñó el extracto de la hipoteca? Manteníamos nuestras finanzas separadas. ¿Alguna vez mencionó que pagaba la hipoteca? No hablamos de todos los detalles de sus gastos. ¿Alguna vez lo viste firmar un cheque para los impuestos de la propiedad?» Su silencio fue suficiente respuesta. «Esto es lo que creo que pasó», dije, apoyándome en el mostrador. «David me ayudó con la casa, compró la compra, hizo algunos arreglos de jardinería. ¿Y asumiste que eso significaba que me apoyaba económicamente? Porque eso es lo que parecía. Las apariencias engañan». Victoria se levantó visiblemente frustrada. «Bien, muéstrame la escritura».
Luego demuestra que eres el dueño de esta casa. No tengo que demostrarte nada. Sí, tienes que demostrarlo, porque soy la viuda de David y lo heredé todo. ¿Lo hiciste? Deja de responder a las preguntas con preguntas. Deja de dar suposiciones. Nos miramos fijamente desde el otro lado de la cocina. Victoria tenía la mandíbula apretada. Su compostura de agente inmobiliaria se quebraba. «Tienes hasta el 15 de noviembre», dijo finalmente. «Después cambiaré las cerraduras. Ya veremos». Recogió sus papeles y se dirigió a la puerta. «Ya veremos qué». Pero yo solo sonreí y empecé a cargar el lavavajillas. Hay conversaciones que es mejor terminar con abogados presentes. El viernes por la tarde hice algo que no había hecho en meses. Bajé al sótano. El sótano siempre había sido mi santuario. Margaret solía bromear diciendo que yo era como una ardilla allí abajo, guardando todos los documentos y recibos como si fueran bellotas para el invierno. Nunca se sabe cuándo se necesita una prueba de algo. Le decía. Ella ponía los ojos en blanco y me recordaba que la gente normal no guardaba 40 años de extractos bancarios. Pero yo no era una persona normal. Era una contadora pública que había aprendido desde pequeña que los rastros de papel cuentan historias y que las historias te protegen cuando la memoria falla o la gente miente. El archivador estaba exactamente donde lo había dejado. 4 cajones de organización meticulosa. Cada cajón estaba etiquetado por década, cada carpeta por categoría, cada documento ordenado cronológicamente. Era hermoso a su manera. Abrí primero el cajón de abajo. Años 80, la década que lo cambió todo. Dentro encontré la carpeta que buscaba. Bienes raíces. 447 Maple Street. Sí, 447. El número de la casa que Victoria creía poseer. El primer documento fue el contrato original de compraventa del terreno, del 12 de marzo de 1987. Thomas Mitchell, comprador, $43,000 por el lote. El segundo documento fue el contrato de construcción. Mitchell & Sons Building Company. No tengo parentesco, solo coincidencia de nombres. $78,000 por una casa colonial personalizada. El tercer documento fue el más importante. La escritura original se registró el 15 de marzo de 1987. Propietario, Thomas Mitchell. Sin aval, sin copropiedad, sin hipoteca. Lo había pagado todo al contado. Victoria no tenía ni idea, claro. Tenía 4 años en 1987, probablemente aprendiendo a atarse los zapatos mientras yo aprendía a leer planos. Pero había más en esa carpeta, mucho más. Pólizas de seguro, recibos de impuestos prediales, contratos de conexión de servicios públicos, todo a mi nombre, todo pagado por mí, todo acreditando la propiedad continua durante 37 años. El nombre de David no aparecía en ninguno de estos documentos. Abrí el segundo cajón. Años 90, más o menos lo mismo. Impuestos prediales pagados anualmente por Thomas Mitchell. Primas de seguro pagadas trimestralmente por Thomas Mitchell. Incluso los recibos de jardinería estaban a mi nombre. El cajón de la década del 2000 contaba la misma historia, al igual que el de la década del 2010 y el archivo más reciente de 2024. Pero la verdadera sorpresa estaba al fondo del último cajón, en una carpeta etiquetada como «Documentos de fideicomiso privados». Victoria definitivamente desconocía esta carpeta. Dentro había papeles que lo cambiarían todo. Documentos que contaban una historia que ella no podía imaginar. El primer documento era un contrato de fideicomiso fechado el 15 de junio de 1985, incluso antes de que David naciera. El fideicomiso familiar Thomas y Margaret Mitchell. El segundo documento era un extracto bancario del First National Bank de Ohio. Saldo actual al 31 de octubre de 1924. Sale 24. 853,42. El tercer documento era una lista de beneficiarios del fideicomiso. El nombre de David figuraba así, pero no como heredero, como beneficiario en vida, con términos y condiciones específicos que Victoria nunca se había molestado en preguntar. El fideicomiso era complejo, como siempre ocurre con estas cosas, pero la estructura básica era sencilla. Margaret y yo éramos los fideicomisarios originales. Tras su fallecimiento, me convertí en el único fideicomisario. David recibía asignaciones mensuales para educación, asistencia para la vivienda y manutención familiar. Pero la propiedad de eso siempre permaneció en el fideicomiso,
lo que significaba que seguía siendo mía. David había vivido cómodamente, porque yo me aseguré de que él también lo hiciera. El título de ingeniería que ayudé a pagar, la boda que ayudé a financiar, las diversas inversiones y oportunidades que se le presentaron. Todo fluyó de este fideicomiso. Todo permaneció bajo mi control. Victoria vio la cómoda vida de David y asumió que era rico e independiente. Vio su generosidad hacia mí y asumió que provenía de sus propios ingresos. Nunca imaginó que el dinero que David me enviaba era en realidad mi propio dinero que regresaba a casa. Es curioso cómo funcionan las suposiciones. Ves lo que se ajusta a tus expectativas e ignoras lo que no. Victoria esperaba que las parejas jóvenes exitosas apoyaran a sus padres mayores. Así que cuando vio a David ayudándome, asumió que dependía de mí. Nunca consideró la posibilidad de que yo lo estuviera ayudando. Pero había un documento más en esa carpeta, uno que sería crucial cuando llegara el momento de decir la verdad. La póliza de seguro de vida de David, $150,000, tal como dijo Victoria. Pero la beneficiaria no era Victoria. Era el fideicomiso familiar Thomas y Margaret Mitchell, lo que significaba que la beneficiaria era yo. Victoria había estado gastando dinero que nunca fue suyo, haciendo planes con recursos ajenos, construyendo un futuro sobre una base inexistente. Cerré el archivador y volví arriba. En la cocina, me preparé un sándwich y pensé en el momento oportuno. Victoria me había dado hasta el 15 de noviembre para mudarme. Hoy era 1 de noviembre. Eso me daba exactamente 2 semanas para decidir cómo manejar la situación. Podía llamarla ahora mismo, explicarle la verdad, mostrarle los documentos, ver cómo se le derrumbaba el mundo en tiempo real, o podía esperar. Que siguiera haciendo suposiciones, que cavara más profundo el hoyo, que aprendiera la lección a las malas. Mientras comía mi sándwich, recordé algo que decía mi antiguo socio. Tom, a veces la mejor estrategia de negociación es dejar que el otro se meta en un callejón sin salida. Victoria, sin duda, se estaba metiendo en un callejón sin salida. La pregunta era, ¿hasta dónde quería dejarla cavar antes de detenerla? Miré la cocina que había diseñado hacía 37 años, los gabinetes que había elegido, las encimeras que había instalado, las ventanas que había medido y pedido, mi casa, mi confianza, mi elección. Victoria estaba a punto de aprender que el respeto no se negocia, pero primero necesitaba terminar de cavar. El domingo por la mañana trajo lo peor de Victoria. Me estaba preparando para ir a la iglesia cuando llegó con 3 de sus amigos agentes inmobiliarios. Los había invitado a lo que ella llamó una consulta sobre el potencial de la casa. Los oí antes de verlos. La voz de Victoria se oía desde la puerta principal. Este lugar tiene una estructura increíble, pero la decoración es anticuada. El típico estilo de una persona mayor, ¿sabes? Recorrieron mi casa como si ya fuera suya. «Dios mío, Victoria, esta moldura de corona es preciosa», dijo una mujer rubia con botas caras. «Original, de 1987», respondió Victoria. «Tom construyó este lugar, pero no tiene ojo para el diseño moderno. Mira este papel pintado y esos muebles. Es como un museo». Me quedé en lo alto de las escaleras, escuchándolos catalogar el trabajo de mi vida como si fuera una venta de garaje. «La estructura está ahí, sin duda», dijo otra mujer. «Pero tendrás que destripar la cocina. Esos gabinetes son muy de los 80. «Ya lo estoy planeando», dijo Victoria. «Tom se mudará pronto a una residencia para personas mayores, así que tendré control total sobre las renovaciones. Control total sobre mi cocina, la que Margaret y yo habíamos planeado juntas durante 6 meses. Bajé con mi ropa de iglesia. 3 mujeres que no conocía estaban en mi sala tomando fotos. Tom. La voz de Victoria sonaba artificialmente alegre. «¡Qué momento! Quiero presentarte a unos colegas». Los presentó como si fuera una curiosidad. «Este es Tom, el padre de David. Es el dueño original, pero se está mudando a una vivienda más adecuada. Se está mudando como si fuera un cambio de trabajo». «Señor Mitchell», dijo la rubia, «tu casa tiene mucho carácter. Debes haberle dedicado mucho esfuerzo». «Algunos», dije. «Victoria nos dice que te mudas a Sunset Manor. Es una casa muy bonita». Miré a Victoria. «¿Es eso lo que estoy haciendo?» «Ya hablamos de esto, Tom. El 15 de noviembre, ¿recuerdas?» «Recuerdo que lo comentaste». Un silencio incómodo se apoderó del grupo.
Los agentes inmobiliarios intercambiaron miradas. Bueno, dijo la rubia, deberíamos dejarte ir a la iglesia. De hecho, Victoria dijo, Tom, ya que están todos aquí, quizás podrías contarles sobre los problemas de mantenimiento, la gotera del techo, los problemas con la caldera. No había gotera en el techo. La caldera tenía 2 años. No tengo conocimiento de ningún problema de mantenimiento. Dije con cuidado. Tom, sabes que el grifo del baño de arriba gotea y el sótano se moja en primavera. El grifo necesita una arandela de 50 centavos. El sótano lleva 20 años seco. La sonrisa de Victoria se tensó. Tom está muy apegado a este lugar. A veces no ve problemas que son obvios para otros. ¿Problemas como cuáles?, pregunté. Como el hecho de que ya no se puede mantener una casa de este tamaño. La habitación quedó en silencio. Incluso los agentes inmobiliarios parecían incómodos. ¿No te lo puedes permitir?, pregunté. Tom, ya hemos pasado por esto. Tu seguridad social apenas cubre los gastos básicos. ¿Y cómo lo sabes? Porque no soy ciego. Conduces un Honda de 15 años. Compras con cupones. No has renovado nada en esta casa desde la administración Clinton. Una de las agentes se aclaró la garganta. Quizás deberíamos reprogramar esta visita. No está bien, dijo Victoria. Tom entiende esta situación. Ha tenido 2 años para adaptarse a la realidad desde que murió Margaret. ¿Qué realidad es esa?, pregunté. Que eres un hombre de 70 años con ingresos fijos que ya no puede con una casa de 720 metros cuadrados. 70, 68, lo que sea. La cuestión es que estás haciendo suposiciones sobre mis finanzas. No son suposiciones, Tom. Son observaciones. ¿Observaciones sobre qué? Sobre el hecho de que has estado viviendo de la generosidad de David durante 2 años. Y ahora que David ya no está, tienes que afrontar la realidad. Las palabras quedaron flotando en el aire como gas lacrimógeno. Los 3 agentes inmobiliarios buscaban activamente salidas. La generosidad de David, repetí. Sí, David pagó tus impuestos prediales. David cubrió tus servicios. David se aseguró de que tuvieras comida y atención médica. ¿Lo hizo? Sabes que sí. Y lo sabes porque estuve casada con él. Lo vi firmando los cheques. ¿Qué cheques? Victoria se sonrojó. Los cheques de tus gastos. Lo viste emitir cheques al condado para los impuestos prediales. Gestionaba esos trámites en línea. ¿Lo viste pagar mi factura de la luz? Transfería dinero a tu cuenta. ¿Viste alguna vez los extractos bancarios que mostraran estas transferencias? Manteníamos nuestras finanzas separadas, así que nunca viste ninguno de estos pagos. La agente rubia dio un paso al frente. ¿Sabes qué, Victoria? Esto parece una conversación familiar. Quizás deberíamos darte un poco de privacidad. No, dijo Victoria bruscamente. Hay que decirlo, Tom. No puedes seguir negando tu situación financiera. ¿Qué negación? La negación de que eres algo más que una carga. La palabra resonó por toda la sala. Incluso Victoria pareció sorprendida de que lo hubiera dicho en voz alta. Una carga, dije en voz baja. Lo siento, pero sí, eres una carga. Lo has sido desde que murió Margaret. David fue demasiado amable para decirlo, pero alguien tiene que hacerlo. Demasiado amable para decir que apoyarte lo estaba arruinando. Lo estaba arruinando. Sí, solo los impuestos sobre la propiedad son 8,000 al año. Súmale los servicios públicos, el mantenimiento y tus gastos médicos. Estaba cogiendo impulso, dejando que 2 meses de frustración se desahogaran. David gastó $40,000 el año pasado para mantenerte a flote. $40,000 al menos. Y ahora se ha ido. Y se supone que debo asumir esa carga. Tengo mi propia vida en la que pensar. Los agentes inmobiliarios se acercaban a la puerta. Así que me estás echando, dije. Te doy 1 mes para encontrar una vivienda adecuada. Eso es más generoso de lo que la mayoría de la gente sería. Generoso. Sí, generoso. Porque, francamente, Tom, nunca contribuiste en nada al éxito de David. Él construyó su propia vida, ganó su propio dinero, compró su propia casa. ¿Esta casa? Sí, esta casa. David la heredó de Margaret. Y ahora yo la heredo de David. Así funcionan las herencias. Asentí lentamente. Ya veo bien. Por último, Victoria, que quizás deberías verificar tus datos antes de hacer declaraciones así delante de testigos. Se rió. ¿Qué datos, Tom? Soy profesional inmobiliario. Sé cómo funciona la propiedad. ¿Y tú? Mejor que tú, al parecer.
Miré a las 3 mujeres junto a la puerta. Estaban presenciando algo que definitivamente no habían firmado. Señoras, dije, quizá deberían pedirle a Victoria que les muestre la escritura de esta casa antes de empezar a planear reformas. Victoria palideció. Tom, ¿qué? No digas la verdad. Pero ya había dicho suficiente. A veces la mejor venganza es dejar que la gente se ahorque con sus propias palabras. Disfruten del recorrido, dije y me dirigí a la puerta principal. Tenía que llamar a un abogado. El lunes por la mañana me senté en la oficina de la abogada Margaret Collins con 3 carpetas manila sobre el escritorio de caoba que nos separaba. Margaret Collins, sin parentesco con mi difunta esposa, solo una de esas pequeñas casualidades de la vida, llevaba 20 años gestionando mis asuntos legales. Sabía exactamente qué contenían esas carpetas. Tom, dijo ajustándose las gafas, tengo que preguntar, ¿seguro que quieres hacer esto? Sí, estoy segura. Porque una vez que empecemos este proceso, no habrá vuelta atrás. Victoria lo sabrá todo bien. Margaret abrió la primera carpeta. Repasemos lo que tenemos. La escritura original del 447 de Maple Street estaba encima. Thomas Mitchell, único propietario registrado el 15 de marzo de 1987. Sin avales, observó Margaret. Sin copropiedad, sin hipoteca. Pagaste al contado el terreno en construcción. Correcto. Abrió la segunda carpeta. Registros de impuestos prediales de 37 años, todos pagados por ti con cargo a tus cuentas. Correcto. Pólizas de seguro, facturas de servicios públicos, contratos de mantenimiento, todo a tu nombre, correcto. Abrió la tercera carpeta. Y este es el gran problema. Que el fideicomiso familiar Thomas y Margaret Mitchell. Los documentos del fideicomiso eran extensos, complejos, llenos de lenguaje legal, y tardaron años en desarrollarse y décadas en financiarse. ¿Saldo actual?, preguntó Margaret, aunque ya lo sabía. $853,412 al viernes pasado. ¿Y cuál era el estatus de David en el fideicomiso? ¿Beneficiario en vida? Nunca fideicomisario, nunca propietario. Margaret se recostó en su sillón de cuero. Tom, esta es una herencia considerable. Victoria no tenía ni idea, ninguna. Y David nunca le contó sobre la estructura del fideicomiso. David era un buen hijo, pero no era detallista con las finanzas. Sabía que lo ayudaba cuando lo necesitaba. Probablemente nunca se le ocurrió explicar de dónde provenía el dinero. Entonces Victoria asumió que David me apoyaba a mí, y no al revés. Margaret negó con la cabeza. Es comprensible, supongo. Las parejas jóvenes no suelen tener una confianza tan grande que las respalde. La ironía es hermosa, dije. Victoria me echó de mi propia casa, usando mi propio dinero para amenazarme. ¿Cómo? El seguro de vida de David, $150,000. Lleva 2 meses haciendo planes con ese dinero. Pero el beneficiario es el fideicomiso, lo que significa que soy yo. Margaret sacó una calculadora. Bueno, a ver si entiendo. Victoria cree que heredó una casa de $420,000 y un seguro de vida de $150,000. Así es. Pero en realidad no heredó nada. La casa te pertenece y el dinero del seguro va a tu fideicomiso. Así es. Y te ha estado tratando como a un caso de caridad, mientras planeaba gastar casi $600,000 que nunca fueron suyos. Así es. Margaret se quedó callada un momento, asimilando la situación. Tom, tengo que preguntarte, ¿por qué dejaste que esto durara 2 meses? ¿Por qué no corrigiste sus suposiciones de inmediato? Pensé en aquella escena del domingo por la mañana, cuando Victoria me llamó una carga delante de desconocidos, en la crueldad despreocupada que supuso, porque quería ver hasta dónde llegaría, y fue bastante lejos. Margaret asintió. ¿Qué quieres hacer ahora? Quiero establecer límites claros. ¿Límites legales? De todo tipo. Sacó un bloc de notas. Háblame primero. Quiero que la reclamación del seguro se tramite de inmediato. El dinero pertenece al fideicomiso, no a Victoria. Listo. Así de sencillo. Segundo, quiero que Victoria reciba una notificación formal de que es inquilina de mi casa, no propietaria. Y claro, ¿con cuánto tiempo de preaviso? 30 días. El mismo plazo que me dio. Margaret sonrió levemente. Justicia poética. Tercero, quiero que entienda exactamente cuál era la relación de David con el fideicomiso, para que no pueda alegar ignorancia en adelante.
Podemos proporcionar la documentación completa. Y cuarto, hice una pausa. Quiero testigos presentes cuando tengamos esta conversación. ¿Testigos? Los mismos agentes inmobiliarios que la oyeron ayer llamarme una carga. Ellos también deberían saber la verdad. Margaret dejó la pluma. Tom, eso me parece una humillación pública. No, la humillación pública es lo que Victoria me hizo. Esto es educación pública. Hay una diferencia. Victoria me humilló para sentirse poderosa. Estoy educando a la gente para evitar futuros malentendidos. Margaret lo consideró. Los agentes inmobiliarios no son necesarios para el proceso legal, pero sí para el proceso social. Explícamelo. Victoria pasó 2 meses diciéndole a la gente que soy un viejo sin blanca que vive de la caridad familiar. Esas personas merecen saber la verdad, y Victoria merece escucharla delante de la misma gente a la que les mintió. Exactamente. Margaret tomó notas en su blog. ¿Cuándo quieres hacer esto? Mañana. Dale a Victoria 24 horas para que disfrute de sus suposiciones. Y si se niega a reunirse, le entregamos los papeles sin dar explicaciones y la dejamos que lo resuelva ella misma. Margaret sacó su calendario. Puedo tener todo listo para las 10:00 a.m. mañana. Perfecto. ¿Dónde quieres que nos veamos? En la inmobiliaria de Victoria, donde sus colegas pueden ver qué significa el respeto. Margaret levantó la vista de su agenda. Tom, llevo 30 años ejerciendo la abogacía. He visto muchas disputas familiares. No se trata de dinero, ¿verdad? No, se trata de falta de respeto. Se trata de límites. Victoria necesita aprender que no se puede tratar mal a la gente solo porque se cree que son impotentes. Y si hubiera sido respetuosa desde el principio, estaríamos teniendo una conversación diferente. Le habría explicado la situación en privado y la habría ayudado a lograr su independencia, pero no fue respetuosa. Fue cruel. Hay una diferencia entre el duelo y la crueldad. Margaret cerró las carpetas. Haré las llamadas esta tarde. Gracias, Tom. Sí, por si sirve de algo, creo que David estaría orgulloso de cómo estás manejando esto. Me levanté y le estreché la mano. David me enseñó algo importante. ¿Qué es eso? Esa fuerza silenciosa siempre vence a la ignorancia estridente. Era un chico inteligente. Aprendió del mejor maestro. ¿Margaret? No, la vida. La vida le enseñó que el respeto se gana, no se hereda. Al salir del despacho, pensé en el plazo de Victoria. Me había dado hasta el 15 de noviembre para mudarme. Mañana era 5 de noviembre. Estaba a punto de aprender que algunos plazos son una trampa y algunas suposiciones cuestan más de lo que uno puede pagar. El hombre tranquilo estaba a punto de hablar, y cuando los hombres callados por fin hablan, la gente inteligente escucha. Victoria estaba a punto de descubrir lo inteligente que era en realidad. El martes por la mañana, a las 10:00, Margaret Collins y yo entramos en Premier Really, en Main Street. Victoria estaba en su escritorio mostrando fotos de casas a una pareja joven. Levantó la vista cuando entramos, y su rostro pasó de una sonrisa profesional a confusión y luego a algo cercano a la alarma. Tom, ¿qué haces aquí? Necesitamos hablar, dije con calma en privado. La joven pareja nos miró, percibiendo la tensión. Estoy con clientes, dijo Victoria recuperando su compostura de agente inmobiliario. Puede esperar, dijo Margaret Collins dando un paso al frente. Soy Margaret Collins, abogada. Necesitamos hablar de unos asuntos legales urgentes relacionados con el patrimonio de su difunto esposo. Las palabras abogado y asuntos legales surtieron efecto de inmediato. La joven pareja intercambió miradas. Quizás deberíamos reprogramar la cita, dijo el esposo. No, está bien, dijo Victoria rápidamente. Tom, ¿puedes esperar en la sala de conferencias? Enseguida voy. En realidad, dijo Margaret, creo que tus colegas también deberían oír esto. Victoria palideció. ¿Mis colegas? Las 3 señoras del domingo. Creo que están planeando reformas basándose en algunas suposiciones que deben corregirse. En la oficina, la conversación se ralentizó. Otros agentes fingieron trabajar mientras escuchaban atentamente. Tom, ¿de qué se trata esto? La voz de Victoria ahora tenía un tono cortante. Es por la casa, dije simplemente. Ya hablamos de la casa. No, tú hablaste de la casa. Escuché. La pareja de clientes de Victoria se dirigía hacia la puerta.
Sin duda llamaremos para reprogramar la cita, dijo la esposa. Esperen, gritó Victoria tras ellos, pero ya se habían ido. La agente rubia del domingo, Jessica, creo que se llamaba, se acercó con cautela. Victoria, ¿está todo bien? Todo bien, dijo Victoria con firmeza. A Tom solo le cuesta aceptar su nueva situación de vida. En realidad, dijo Margaret abriendo su maletín, a Tom le cuesta aceptar su antigua situación de vida. ¿Qué significa eso? Margaret sacó la primera carpeta. Significa que necesitamos aclarar algunos conceptos erróneos sobre la propiedad. No hay conceptos erróneos, dijo Victoria. Heredé la casa de David. ¿Qué casa es esa? Preguntó Margaret. Calle Maple 407. ¿Y tienes documentación de esta herencia? ¿El testamento de David? ¿El testamento de David te dejó sus bienes personales? Sí. Su coche, su ropa, sus efectos personales y su casa. David no tenía casa. Las palabras cayeron en la oficina como piedras en agua quieta. Todas las conversaciones se interrumpieron. ¿Cómo que no tenía casa?, preguntó Victoria. Margaret abrió la carpeta y sacó la escritura. La propiedad de la calle Maple 47 pertenece a Thomas Mitchell, comprada el 15 de marzo de 1987. Sin avales, sin copropiedad, sin hipoteca. Es imposible. Aquí está la escritura. Victoria tomó el papel y lo leyó. Su rostro palideció. Esto tiene que estar mal, dijo. David heredó esta casa cuando Margaret murió. Margaret Mitchell no tenía propiedades. Margaret Collins dijo que Thomas Mitchell lo había comprado todo antes de casarse. Pero David vivió allí toda su vida como hijo de Tom, en su casa. Jessica y los demás agentes se acercaban, fascinados a pesar de sí mismos. No lo entiendo, dijo Victoria. David pagaba todas las facturas, los impuestos, los servicios, todo. No, dije en voz baja. David me ayudaba con la casa. Yo pagaba todas las facturas. Eso no es cierto. Margaret sacó la segunda carpeta. Registros de impuestos prediales de 37 años. Todos pagados por Thomas Mitchell. Pólizas de seguro. Continuó sacando papeles. Todas a nombre de Thomas Mitchell. Facturas de servicios públicos. Registros bancarios, contratos de mantenimiento. Todo de Thomas Mitchell. Victoria miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Esto no tiene sentido, dijo. David tenía dinero. ¿Buen dinero? Era ingeniero. David estaba cómodo, porque Tom se aseguraba de que estuviera cómodo. Margaret preguntó, ¿qué significa eso? Margaret sacó la tercera carpeta. El fideicomiso familiar Thomas y Margaret Mitchell. Saldo actual, $853,402. La oficina estaba en completo silencio. David fue beneficiario del fideicomiso en vida. Margaret continuó. Tom apoyó económicamente a David para su educación, su boda y sus diversas necesidades. ¿Dices que Tom apoyaba a David? Digo que Tom apoyaba a su hijo con sus propios recursos. Victoria se hundió en la silla de su escritorio. Pero David me dijo que ayudaba económicamente a Tom. David ayudaba a Tom en la práctica. Compras, transporte a citas, jardinería. Tom estaba ayudando económicamente a David. El seguro de vida, dijo Victoria de repente. El seguro de vida de David es mío. Margaret sacó otro papel. El beneficiario del seguro de vida de David es el fideicomiso familiar Thomas y Margaret Mitchell. No. Sí, ese dinero es mío. Ese dinero pertenece a Tom. Victoria recorrió la oficina con la mirada. Todos los agentes la miraban fijamente. La mujer que se había mostrado tan confiada el domingo por la mañana, tan segura de su herencia, tan desdeñosa ante las protestas del anciano. Tom, dijo con la voz apagada. No lo sabía. No preguntaste. Podrías habérmelo dicho. Podrías haber preguntado con respeto. Margaret cerró las carpetas. Victoria, tienes 30 días para encontrar una vivienda alternativa. 30 días. El mismo plazo que le diste a Tom. ¿Pero a dónde iré? Eso ya no le preocupa a Tom. Margaret dijo, eres un adulto capaz con una carrera. Seguro que se te ocurrirá algo. Victoria me miró con una mirada que nunca antes le había visto. Respeto. Tom, lo siento. Hice suposiciones. Sí, lo hiciste. ¿Podemos llegar a un acuerdo? ¿Algún tipo de arreglo? Pensé en la pregunta que nos rodeaba. La inmobiliaria estaba en completo silencio. Victoria, el respeto no se negocia. Nunca lo fue. Ahora lo entiendo. ¿Y tú? Sí.
Bien, ese es el primer paso para recuperarlo. Margaret y yo nos dirigimos a la puerta. Tom me llamó Victoria. ¿Qué pasa ahora? Me di la vuelta. Ahora aprendes lo que siempre he sabido. ¿Qué es eso? Que la gente callada no es débil. Simplemente somos selectivos con el momento de alzar la voz. Y con eso nos fuimos. El silencio que nos dejó lo decía todo. Para el jueves por la mañana, la noticia se había extendido como la pólvora por la comunidad inmobiliaria suburbana de Cleveland. Lo supe porque Helen Davis, mi vecina durante 37 años, me trajo café con los últimos chismes. «Tom, deberías haber visto a Victoria ayer en el supermercado», dijo Helen acomodándose en la vieja silla de Margaret en la mesa de mi cocina. Parecía como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo? Bueno, para empezar, estaba comprando en la sección de liquidación. Victoria, que nunca compraba nada que no fuera de marca, Helen removió su café pensativa y se quedó sola. Normalmente, tiene a sus amigos del sector inmobiliario pisándole los talones como si fuera una celebridad. Quizás estaban ocupados, o quizás se mantienen a distancia ahora que se ha descubierto la verdad. Helen siempre había sido perspicaz con las dinámicas sociales. ¿Qué verdad es esa? Pregunté, aunque ya lo sabía. Que pasó 2 meses tratándote como a un caso de caridad mientras planeaba gastar dinero que nunca fue suyo. Helen negó con la cabeza. La gente habla, Tom, y no para bien de Victoria. ¿Qué dicen? ¿Qué demostró falta de criterio? ¿Qué hizo suposiciones sobre finanzas sin investigar? Y en el sector inmobiliario, la investigación importa precisamente. Su agente la citó para una reunión ayer por la tarde. Esto fue nuevo para mí. ¿Cómo lo sabes? Porque la hija de mi hermana trabaja en Premier Realty. Dijo que toda la oficina estaba entusiasmada con lo que pasó el martes por la mañana. Helen se inclinó hacia adelante, con aire de complicidad. Al parecer, 3 clientes ya han solicitado ser transferidos a otros agentes. ¿Por qué? Porque si Victoria no puede averiguar quién es el dueño de una casa en la que lleva viviendo 8 años, ¿cómo se le puede confiar sus transacciones inmobiliarias? No lo había considerado, pero tenía sentido. El sector inmobiliario se basa en la confianza y la competencia. Victoria había demostrado públicamente la falta de ambas. Y hay más, Helen continuó. ¿Recuerdas a esa joven pareja con la que se estaba reuniendo cuando apareciste disimuladamente? Publicaron algo sobre esquivar una bala con un agente que no entiende de derecho inmobiliario. Publicaron fotos de la oficina y todo. Recibió cientos de me gusta. El efecto dominó se extendió más rápido de lo que esperaba. Sonó mi teléfono. Margaret Collins. Tom, tenemos novedades. Buenas o malas. Depende de tu perspectiva. El abogado de Victoria llamó esta mañana. Contrató a un abogado. Al parecer quería llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Victoria quiere quedarse en la casa 6 meses en lugar de 30 días. Ofrece pagar el alquiler. ¿Cuánto? 2,000 al mes. Casi me río. Para una casa que vale 420,000, el alquiler de mercado rondaría los 3,000. Sí. ¿Qué le dijiste que consideraríamos ofertas razonables? ¿Y qué es razonable? 3,500 al mes. El primer y el último mes por adelantado, más un depósito de garantía equivalente a un mes de alquiler. Así que 10,500 por adelantado. Correcto. Si quiere quedarse, paga el precio de mercado como cualquier otro inquilino. Puede permitírselo. No es nuestro problema. Pero su abogado pareció pensar que podría ser difícil dadas sus circunstancias actuales. Después de colgar, Helen me observaba la cara. ¿Victoria quiere quedarse?, preguntó. Quiere pagar un alquiler inferior al del mercado para quedarse. ¿Y dijiste? Que yo dije que podía pagar un alquiler de mercado como cualquier otra persona. Helen asintió con aprobación. Lo justo es lo justo. El viernes por la tarde llegó otra visita. Mike Thompson, un viejo amigo de la Universidad de David. Tom, te debo una disculpa, dijo en mi puerta. ¿Por qué? Por creer la versión de Victoria. Les dijo a todos que David te apoyaba económicamente. ¿Y tú la creíste? Yo sí, y lo siento. Debería haberlo pensado mejor. Mike se removió incómodo. La cosa es que David siempre hablaba de lo orgulloso que estaba de tu éxito, de cómo construiste esta casa, de cómo gestionaste tus inversiones, de cómo le enseñaste sobre responsabilidad financiera. Entonces, ¿por qué lo creíste, Victoria? Porque encajaba con lo que esperaba ver. Un anciano, una esposa fallecida, un hijo adulto ayudando.
Parecía natural. Suposiciones de nuevo. Sí, y no soy la única. Muchos amigos de David supusieron lo mismo. Y ahora todos nos sentimos bastante estúpidos y nos preguntamos qué más habrá tergiversado Victoria sobre David. Fue un acontecimiento interesante. La credibilidad de Victoria se estaba desmoronando en múltiples círculos sociales. El sábado por la mañana, Margaret Collins llamó con la última actualización. El abogado de Victoria le devolvió la llamada. Dijo que no puede pagar el alquiler, así que se muda. Se muda, pero hay algo más, que también se va de Premier Real y voluntariamente. Digamos que fue de mutuo acuerdo. Victoria perdió su casa y su trabajo en la misma semana. Tom, tengo que preguntarte, ¿te sientes mal por algo de esto? Miré alrededor de mi cocina, la que Margaret y yo habíamos diseñado juntas, la que Victoria había planeado desmantelar y renovar. Margaret Victoria tomó decisiones, eligió ser cruel en lugar de amable, eligió suposiciones en lugar de preguntas. Ella decidió humillarme delante de desconocidos y ahora enfrenta las consecuencias naturales. Yo no la despedí. Sus clientes lo hicieron al solicitar otros agentes porque perdieron la confianza en su criterio. Exactamente. Esto no es venganza, es responsabilidad. Y Victoria está aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Es una lección que debería haber aprendido hace años. El domingo por la mañana, me senté en la iglesia a pensar en el perdón y los límites. No eran cosas opuestas. Me di cuenta de que se complementaban. Podía perdonar a Victoria por sus suposiciones y aún así mantener límites sobre el respeto. Podía perdonar su crueldad y aún así esperar que afrontara las consecuencias naturales de sus decisiones. Perdonar no significaba fingir que no había pasado nada. Significaba aceptar lo sucedido y seguir adelante con sabiduría. Victoria se mudaba el próximo fin de semana y yo avanzaba con una nueva comprensión de mi propio poder silencioso. A veces, la mejor lección que le puedes dar a alguien es dejar que aprenda por sí mismo. 3 semanas después, estaba sentada en mi sala leyendo el periódico dominical cuando sonó el timbre. Victoria estaba en mi porche con una caja de mudanza en las manos. «Hola, Tom. Victoria, encontré algunas cosas que te pertenecen. Álbumes de fotos de cuando David era pequeño. Algunas tarjetas de recetas de Margaret. Abrí la puerta del todo. Pasa». Dejó la caja en la mesa de centro y miró la habitación que planeaba renovar. «Parece igual», dijo. «¿Por qué se vería diferente?» «No lo sé. Supongo que pensé que cambiarías las cosas después de todo. Hay cosas que no necesitan cambiarse». Nos sentamos en silencio un momento. «Tom, te debo más que una disculpa. Tú no me debes nada». «Sí, te debo nada. Te traté fatal. Di por sentado que tenías algo que ver con tu vida, tus finanzas, tu valor. Fui cruel cuando debería haberte agradecido. Y ahora entiendo algo que debería haber entendido desde el principio». «¿Qué es eso?» «Que David aprendió sus valores de alguien, su amabilidad, su generosidad, su fuerza serena. Todo eso lo aprendió de ti». Asentí. «David era un buen hijo». «Lo era. Y tú eras un buen padre. Simplemente no lo veía porque estaba demasiado ocupada haciendo suposiciones». «Todos hacemos suposiciones, Victoria. La pregunta es ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta de que nos equivocamos?» «Estoy intentando aprender de esto». «Bien, encontré trabajo en Columbus. Un nuevo comienzo. Una ciudad nueva. Quizás pueda mejorar allí. Espero que tú también». Se levantó para irse, pero luego se dio la vuelta. «Tom, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». Si hubiera sido respetuosa desde el principio, si hubiera hecho preguntas en lugar de exigir, ¿las cosas habrían sido diferentes? Pensé en eso. Probablemente. Te habría ayudado a independizarte dándote tiempo para encontrar tu camino. Quizás hubiéramos encontrado una manera de honrar juntos la memoria de David en lugar de pelearnos por ello. ¿En lugar de pelearnos por ello? Victoria cogió su bolso. «Supongo que el respeto no es negociable, ¿verdad?» «No, no lo es». «Gracias por enseñarme eso». Después de que se fuera, abrí la caja. Había traído las fotos de David cuando era bebé. Las recetas escritas a mano de Margaret, pequeños tesoros que de alguna manera habían acabado en las manos equivocadas. Pensé en los últimos 3 meses. El funeral, la confrontación, la resolución legal, las consecuencias naturales. Victoria había aprendido una costosa lección
sobre las suposiciones y el respeto. Pero yo también había aprendido algo. Aprendí que la fuerza silenciosa no significa aceptar en silencio la falta de respeto. Aprendí que los límites no son muros, sino pautas para unas relaciones sanas. Y lo más importante, aprendí que a veces lo más poderoso es simplemente decir la verdad y dejar que cada uno afronte las consecuencias de sus decisiones. David se habría sentido orgulloso de esa lección. Margaret habría aprobado la discreción con la que lo gestioné, y yo estaba en paz. Si estás viendo esto y alguna vez te han subestimado por tu edad, tu carácter tranquilo o tu estilo de vida humilde, cuéntamelo en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que recordarle a alguien que el respeto no se hereda, se gana? A veces, la mejor respuesta a la falta de respeto es simplemente demostrarles que están equivocados. Y a veces, las personas más poderosas de la sala son las que no necesitan demostrar nada. Hasta la próxima, recuerda, callado no significa débil, solo significa selectivo.